Hola a todos y bienvenidos a Mindalia Viva. Os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Este espacio lo vamos a estar compartiendo con nuestra especialista Carmen Núñez. Ella viene a presentarnos un tema súper importante, un tema de actualidad, y se titula La nueva longevidad y la economía silver. Yo os voy a presentar a Carmen antes de que la recibamos, aunque ella ya ha estado colaborando con Mindalia en otras ocasiones en nuestro canal principal en Mindalia Televisión Plus. Os cuento que ella es licenciada en Sociología y se ha dedicado al estudio del envejecimiento activo y funcional, dando conferencias por toda España. Además es escritora, profesora de yoga restaurativo, especialista en la nueva longevidad y longevidad plástica e instructora de movilidad articular para la tercera edad. Es todo un honor volver a tenerla con nosotros y poder compartir y disfrutar de ella, así que vamos a recibirla. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros, con Mindalia, que me parece una labor la que hacéis estupenda. O sea que muy contenta de estar aquí. Bueno, Carmen, el agradecimiento se extiende por nuestra parte. Si hablamos de labor importante, hablamos de la tuya, ¿no? De todo este trabajo que haces por personas de la tercera edad, por personas también que están en ese proceso del nuevo rejuvenecimiento, ¿no? En su jubilación, y me parece importantísimo que hablemos y que tratemos también estos temas, que la gente sepa, pues que antes una persona a los 50 años ya se consideraba mayor, y a día de hoy los 50 años es la edad perfecta, madura, donde estamos terminando de crecer, ¿no? Como quien dice. Así que vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito este contexto de la nueva longevidad que estás tratando. Mira, a mí me gusta mucho hablar de nueva longevidad, también de que lo estoy estudiando ahora mismo en un diplomado con la Universidad, con la CEMUC, con Diego Bernardini, que es el que lo organiza. Y me gusta hablar de longevidad más que de envejecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la longevidad es plástica, es plástica, es decir, ahora mismo, mientras que el término viejo, envejecimiento, hace que las personas les venga a la cabeza alguien frágil, deteriorado, porque cuando piensas en un viejo piensas más en eso que en una persona como somos nosotros ahora en la nueva longevidad, diferentes. Los mayores ya no somos esos viejos que eran nuestros padres o que eran nuestros abuelos. Entonces, al hablar de longevidad, estamos relacionando directamente con algo que se está estudiando muchísimo en estos momentos y que España, además, afortunadamente, está a la vanguardia. Yo, como sociólogo, estoy pendiente de estos avances que hace gente tan importante como, por ejemplo, es Carlos López Otín, Carlos Ispizúa, María Blasco Margüende, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es decir, esta gente está estudiando la reversión celular, es decir, el que los programas celulares, las células envejecidas, se van a poder, digamos, eliminar del cuerpo o bien inclusive hacerlas desaparecer y rejuvenecerlas. Entonces, la nueva longevidad, primero vamos, tiene dos factores, el factor cualitativo y el factor cuantitativo. El cuantitativo sabemos que para el año 2050 vamos a ser como unos 2.000 millones de personas en el mundo mayores de 65 años, ¿no? Y el cualitativo se trata de vivir más años, que los vamos a vivir. Tú probablemente llegarás a los 100, yo espero llegar a los 96 como mi abuela, pero vamos a vivir más años, pero no se trata de ser eternos ni de vivir más años, sino de vivirlos con calidad, sin enfermedades, sin dolores, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y para eso están los científicos, los biólogos, los neurólogos y todo el equipo multidisciplinar que estamos ahora mismo afrontando lo que es la nueva longevidad, en donde cada vez somos más mayores de 65 años y entonces eso fuerza sociológicamente a un cambio muy importante que hay que estudiar y hay que conocer. Y eso es lo que constituye, digamos, en parte y simplificando mucho, esta nueva longevidad en la que yo soy sociólogo estudiándola, pero además soy una persona de 65 años, la estoy transitando. Entonces, creo que es muy importante no solamente estudiarla, hay mucha gente joven estudiándola, que me parece muy bien, cada vez más, pero transitarla y poderla comunicar es muy apasionante. Y eso es la nueva longevidad, ya te digo, simplificando. Gracias, Carmen. ¿Cuál crees que ha sido el cambio más significativo en esta nueva longevidad? Es decir, desde tu perspectiva, no solamente como bien dices como especialista, sino además como persona, ¿no?, que está transitando el proceso de esta nueva longevidad, ¿cuál crees que ha sido el cambio más significativo a nivel social, a nivel mental, a nivel cultural, a nivel incluso físico, ¿no?, en las personas? ¿Cuál podrías decir que ha sido ese cambio que ha sido prioritario, ¿no?, para que la gente empiece a
a ver de otra forma, ¿no? A esas personas mayores que, pues como decía, ¿no? Antiguamente ya se consideraban pues que son jubilados y ya pues están en el final o la etapa final de su vida, y a día de hoy pues no es así. Es que no te podría decir solamente un cambio, ¿no? Por ejemplo, para mí, uno de los más importantes, que es donde yo incido en la estructura de mi libro, que se llama Descubre tu verdadera edad, es que en el momento presente las personas de la sesentena, que transitamos, digamos, la sesentena hasta los 100 años y more, porque no quiero excluir a nadie, ya hablaremos también de eso. Yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos muy claro que la edad autopercibida, la edad que nosotros percibimos, yo tengo 65 años cronológicos, pero creo que percibimos que nuestra edad no coincide con la de nuestro documento nacional de identidad. De tal manera que el cambio más revolucionario es que ya ya no nos representa la edad cronológica, nos representa otra edad. Y entonces, para los que nos están escuchando, ¿qué edad es esa? La edad biológica, la edad que tienen nuestros órganos internos y nuestras células. Y para que los que nos escuchan lo comprendan, la edad biológica yo les hago la pregunta de qué o cuál órgano interno suyo está más envejecido, porque todos sabemos qué órgano está más envejecido y qué órgano está menos. Entonces, la edad biológica es tan importante que ya se está midiendo. Ya hay mucha gente en laboratorios muy importantes, como el de Lisette Otero, y mucha gente que está midiendo los telómeros. Por ejemplo, medir la edad biológica a través de los telómeros, que es una técnica. Hay muchas, de acuerdo, pero esa sería una de ellas. Entonces, te mide la edad biológica y hay gente, por ejemplo, hay un holandés que me parece que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero este señor holandés tiene 69 años, se ha medido los telómeros y se ha dado cuenta de que su edad biológica está en 49. Entonces, él ha planteado un pleito, esto es súper trascendente, no nos damos cuenta de la importancia que tiene, un pleito al gobierno holandés para que le considere con 49 años biológicos y no 69. ¿Por qué? Porque se siente discriminado amorosamente a nivel de relaciones sexuales, es decir, siente el edadismo a nivel erótico y sexual y de romántico y de amores y a nivel laboral. Y está reclamando y tiene un pleito absolutamente planteado. Siento ahora no acordarme de cómo se llama este señor, su nombre, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestra edad cronológica ya no nos define. Fíjate que hasta ahora, y esto es importantísimo lo que tú me preguntabas, yo es que soy muy del materialismo histórico de Marx. Entonces, es tan importante como que ya antes las instituciones, los políticos, los grupos médicos, las administraciones determinaban a qué edad la persona era vieja y decían, a partir de los 65, cuando una persona se jubila, es vieja, es mayor. Y ahora decimos, no, ya no somos viejos con esa edad, ya nuestra edad cronológica no sirve para definirnos. Por supuesto, no nos tenemos que engañar. Hay gente que siente que si su edad crono es esta, su edad biológica está por encima, se siente más viejo, pero en un 60 y un 70% la gente actualmente se siente más joven. Por eso muchas veces se dice que los modernos, los actuales 65 años son los 55 o sea, nosotros nos sentimos como de 55, ya no, nos sentimos 10 años por debajo. Lo normal es sentirte entre 4 y 6 años por debajo, pero hay gurús importantes como Deepak Chopra, de la clínica La Joya, tan importantes en California, que dicen que hasta 10 años una persona se puede sentir más joven. Yo creo que eso es uno de los cambios más importantes. El segundo cambio que se está produciendo muy importante es la democratización que yo llamo de la belleza, el entrenar el ojo. Yo soy una mujer bella, no porque yo lo diga, sino yo me siento bella y tengo 65 años y ni una sola operación. Esto es democratizar la belleza, es decir, empezar a darnos cuenta de que el modelo estético, el etos estético que hemos asociado a la carnalidad joven no tiene por qué seguir manteniéndose actualmente. La carnalidad envejecida es tan atractiva como cualquier otra carnalidad. Y esto lo están empezando a difundir gente como Adolfo Domínguez o, por ejemplo, gente tan maravillosa como Anastasia Pottinger, que saca unas fotografías con arrugas de gente mayor en la cama, amándose con sus arrugas o su tripa, ¿no? Entonces, entrenar el etos estético. Vamos a más, tenemos más cambios en esta nueva longevidad, tenemos el reto de la jubilación, de la economía silver, pero te dejo que me preguntes, por si no yo me embalo y cojo la pasión y entonces ya me puede. Bueno, me encanta muchísimo
estemos de alguna forma, ¿no? Esta nueva sociedad convirtiendo la edad en un prejuicio simplemente y nada más, ¿no? Y que quede ahí pues simplemente en un número, ¿no? En una fecha en el documento nacional de identidad, en el caso de España, y que cada persona pues pueda sentirse de la forma que realmente por dentro, ¿no? Se sienta, es muy importante. Y yo suscribo cada palabra porque precisamente lo vivo con mi padre, ¿no? Mi padre está en la setentena y está incluso más saludable que yo y más ágil que yo en muchos sentidos y súper joven, tiene menos arrugas, entonces es como, bueno, al final es eso, ¿no? Es el sentirse joven mucho más allá de la edad que interpreta pues un trozo de plástico, ¿no? Que no nos define. Eso, de eso se trata. Vamos a ir entonces, has abierto el cajón de la economía silver, vamos a ver este concepto para la gente que no lo conozca, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía silver. La economía silver es un problema, digamos, es uno de los retos. No quiero hablar, dentro de la nueva longevidad tenemos muchísimos retos. Entonces, uno de los retos más importantes es el de la economía. Es decir, se nos viene encima, en España está el libro blanco de la economía silver, ¿no? Que ha salido, creo que fue el año pasado, y que habla de estos temas, ¿no? Yo creo que el edadismo, una de las partes del edadismo es el edadismo laboral, es todo ese ritual de jubilación que nos jubilamos, hay un ritual ahí, etcétera, está planteando que las jubilaciones realmente en este momento y las pensiones de jubilación, pues hay que replantearse todo este tema a nivel económico, pero no solamente nos lo tenemos que replantear los mayores, lo tienen que replantear las empresas privadas, lo tienen que replantear los gobiernos y por supuesto los jóvenes, porque yo para ti soy un espejo, porque tú en unos años vas a estar donde yo estoy. Entonces, economía silver, pues mira, por ejemplo, en estos momentos nos estamos dando cuenta aquí en España y lo estamos viendo, mis colegas lo estamos analizando, y realmente las pensiones de jubilación son pequeñas. Entonces, qué es lo que se encuentra el jubilado? El jubilado se encuentra con un fenómeno que se llama el downsizing, es decir, que tú has perdido poder adquisitivo. Tú te jubilas y pierdes poder adquisitivo. Entonces, imagínate que te encuentras en una casa muy grande y dices, Dios mío, para poder mantener mi nivel de vida, o sea, yo tengo que modificar mi nivel de vida y ajustarme a una pensión que en España y dentro de Europa no nos quejamos, porque si comparamos con la TAM, obviamente las circunstancias estamos mucho mejor, pero las pensiones son pequeñas y tienes que reajustar. El reajuste de la economía silver viene porque las empresas, sin duda, flexibilicen lo que es la jubilación, la edad de jubilación. Pero no en el sentido que los gobiernos en algunas ocasiones europeos quieren de decir, no, jubilamos a todos a los 70 cuando tengan garrote. No, no se trata de eso. La economía silver se trata de que la persona quiera trabajar 8 horas y llega a una edad de 65 años y quiera trabajar 8 horas, que continúen. Pero el que se quiera jubilar con unas horas, con pocas horas, como ocurre en los países nórdicos, con 3, 4, 5 horas, pueda trabajar en ese trabajo o incluso vivir con su pensión y dedicarse, como yo, a la divulgación y a la sociología. Muchas veces nos encontramos con que hay gente que no tiene la posibilidad, como yo, de tener una licenciatura, pero tiene una casa grande. Entonces dice, mira, contacto con Airbnb y alquilo una habitación. Hay muchos mayores alquilando habitaciones para poder vivir en su propia casa, porque su poder adquisitivo no les llega. Hay otros mayores como que están contratados en Starbucks. Starbucks en todo el mundo está haciendo la contratación por horas a los mayores. Tú les dices, oye, que yo quiero trabajar 2 horas porque el resto estoy con mis nietos. Entonces, ayudan, de acuerdo, también en este sentido. Y luego, pues no sé, están también, inclusive mucha gente trabajando en Uber, por ejemplo, esta es otra de las cosas importantes, ¿no? Y bueno, pues nos estamos planteando el que si la persona a veces no puede vivir en su casa porque no tiene poder adquisitivo, aparecen lo que se llaman los cohousing, es decir, estas comunidades de mayores que viven juntos pero independientes, con su propio un departamento pequeño en una comunidad de mayores y comparten gastos y comparten. Es decir, la economía silver es muy creativa y al final te tienes que amoldar a lo que tienes y a lo que hay. Lo suyo sería, como me decía el otro día una seguidora mía de Instagram, que por supuesto todos podamos tener una pensión digna que nos permita no tener que seguir trabajando. Yo particularmente tengo una pensión muy pequeña y a mí yo no quería continuar con lo mío, entonces perdí dinero y lo que estoy haciendo es divulgación, dar mis clases, etc. Entonces, la economía silver es un reto que tenemos todos y que no tenemos que ser, digamos, pueriles, es decir, no, hay que me lo dé todo el Estado, que me lo dé todo hecho. No, entre todos tenemos que llegar a conformar esta economía en donde, pues, obviamente los jóvenes tienen que saber que no va a haber pensiones para todos
y que ellos quizá tengan que empezar a unos planes de ahorro lo mejor posibles, no estos planes de pensiones que luego se los lleva la mitad Hacienda, que eso no vale para nada y también hay que hablar de ello. Es decir, tú has hecho un plan de pensión, llega Hacienda y se te lleva el plan de Hacienda o resulta que lo contrastaste con el Banco Santander y como te cambiaste a la IBM, perdiste aquel plan de pensiones. O sea, una serie de cosas que realmente reflejan el edadismo que todavía continúa existiendo con respecto a los mayores, porque los mayores es la primera vez que estamos viviendo esto. En el mundo nadie, porque se dice, estamos viviendo más que nuestros abuelos y más que nuestros padres. No, estamos viviendo más que ningún otro ser humano en el mundo. Entonces estamos configurando una nueva economía en donde tenemos que ir desmontando lo que son malas formas de funcionar socialmente, ¿no? Y el edadismo laboral y el edadismo institucional es una mala forma. Por ejemplo, el SEPE actualmente en España no admite a las personas jubiladas para dar clases. Esto es un hecho real, a mí me ha pasado. Yo he pedido una clase en el SEPE y me han dicho, ay, ¿está usted jubilada? No puede, porque solamente es para parados y tal y cual, ¿verdad? Pero es que yo necesito trabajar también, o sea, bueno, pues son cosas que tenemos que ir entre todos. Están los seguros estos estas grandes entidades de seguros médicos, que si tienes 60 o 65 años tienes que pagar el triple o el cuádruple para pertenecer a ese seguro, porque si no, no puedes entrar, o sea, no te aceptan. Es decir, son malas prácticas sociales, malas prácticas institucionales de las que hay que hablar, si hablamos de la nueva longevidad, y las que hay que ir modificando entre todos. Para eso estamos gente como yo, para divulgar, para hablar y para que la gente tome conciencia de los cambios importantes que realmente se tienen en la nueva longevidad. Bueno, y muy bien dicho, Carmen, en ese sentido, vamos, suscribo cada palabra, como te decía anteriormente, porque me parece muy, muy necesario, ¿no? Esto que comentabas de mantener una economía equilibrada, no solamente a las personas que están en un ámbito laboral actual, digamos, ¿no? Como esa edad laboral hasta los 65 años, sino que además de ahí en adelante, pues tenemos que tener esa oportunidad no únicamente también monetaria, sino también a nivel mental, ¿no? Hay muchas personas que para gestionar su salud mental necesitan esa actividad, necesitan relacionarse con gente, y esto que decías, yo lo leía hace poquito en un artículo, que había personas que incluso decidían hacer esa convivencia, ese compartir casa, ya no tanto a nivel, digamos, monetario, sino a nivel de relacionarse, de que se sentían solos y que era una forma, el volver a compartir piso, de sentirse en esa juventud, y me pareció también muy interesante. Para ti, ¿cómo podríamos mejorar esta situación? Nos planteabas ahí el tema de la pensión, ¿no? De que tendría que ser una pensión digna, de que también podríamos hacer, como en este caso Starbucks, de ofrecer cierto tipo de ofertas, ¿no? A personas que a lo mejor no van a trabajar 10 horas al día, pero sí pueden aportar pues su granito de arena y también contribuir, ¿no? A esta sociedad. ¿Cómo podríamos, según tu visión, mejorar un poco más esta situación para que esa economía silver fuese sostenible? Fundamentalmente negociando con las grandes empresas que invierten dinero, las grandes empresas y con las empresas públicas y con los gobiernos. Es decir, estando personas como yo o personas como hay muchísimas en los partidos políticos de cierta edad, negociando, porque es que no hay otra. Es decir, no queda más remedio que negociar, porque esto es un pulso. No podemos olvidarnos de que vivimos en el modo de producción capitalista. Entonces, hay que negociarlo, hay que trabajarlo y hay que ganárselo. Es decir, no queda más remedio. Es decir, no va a venir nadie con una varita mágica a decir, bueno, pues todos los jubilados van a ganar 4.000 euros al mes. ¡Yupi! Sería genial, yo me apunto, pero no. Es decir, yo creo que entre todos tenemos que concienciarnos que realmente la economía, el sistema de reparto económico no es un reparto muchas veces muy justo, el dinero está muy centralizado, es decir, siempre ha habido lo que decía Marx en el historicismo. Yo no soy comunista, ni comunista ni marxista, pero el historicismo de Marx me va, siempre ha habido ricos y pobres, y por supuesto actualmente los mayores tenemos que ser muy conscientes de que esto es una lucha que tenemos que ganar no solamente los mayores, sino con los jóvenes para poder llegar a tener, digamos, una flexibilidad laboral en donde yo si quiero trabajar 2 horas y tener mi parte de pensión, los impuestos tan fuertes que tiene Hacienda, el IRPF y todas las contribuciones que tenemos que hacer no sean tan sumamente fuertes y no paralicen el trabajo de los mayores y nos lo dificulten, porque hay mayores que dicen, Buah, si yo voy a ganar este mes 200 euros, pero tengo que declarar 225, pues es que no me interesa trabajar. Entonces el trabajo del mayor se pierde,
se diluye, no termina de salir adelante porque la gente no se atreve. Es decir, el gran fantasma de Hacienda, el gran fantasma de las cotizaciones, el gran fantasma de eso, pues te retiene viviendo con 1.300 euros y aguantando y no, o sea, tenemos que salir adelante y tenemos que mostrar que los mayores estamos, es decir, yo puede que mi hija que trabaja en una telco, y lo digo así telco porque ya digo, joder, que, es que como soy, ya me sé hasta los lenguajes de los jóvenes, ¿no? Que trabajan en una telco, yo podría estar en una telco igual que ella trabajando, porque me pongo a estudiar y a trabajar y a memorizar y a hacer, y mi capacidad de trabajo funciona perfectamente. Habrá gente que no, obviamente, y habrá que ayudarla. Este es otro de los problemas. O sea, tú puedes estar muy bien, tener un accidente, seas joven o mayor y se acabó. Pero obviamente los mayores estamos muy capacitados. El 70% de la economía doméstica y de lo que es la conciliación familiar en Estados Unidos la llevan los mayores de 65 años. Toda la economía doméstica en la mayoría de los países del mundo está sostenida por los mayores, que cuidan de los nietos, que hacen trabajos domésticos, que van a recogerlos al colegio, que arreglan la lavadora, que comparten su pensión con los hijos, etcétera. Un 70% en Estados Unidos, que lo he leído hace bien poco, se conecta a diario a Internet y está en las redes mayores de 65 años. Es decir, el prejuicio y el edadismo de que los mayores no servimos para trabajar, no podemos estar trabajando, no. Sí que es cierto que yo particularmente no aguantaría ahora mismo 8 horas de trabajo. Aguanto 8 horas de estudio porque me encanta, pero 8 horas de trabajo y como un jefe yo me pegaba un tiro, creo que viviría con mi dinerito. María. Pero hay mucha gente que sí, mi marido sé que lo aguanta, tiene un año más que yo, y él tumba y dale. O sea, que dejen, es decir, yo creo que muchas veces este sistema está sumamente restrictivo, que no permite esa frescura y esa diversidad tan grande que tiene el ser mayor. Cada uno tiene su idiosincrasia y su manera de entender la vida, ¿no? O sea, unos quieren ser más libres y otros les gustan estar atrás 8 horas, pero en ese sentido creo que, digamos, tanto los partidos políticos como los sindicatos, como las empresas y tal, tienen que empezar a tener a los mayores al frente y aprovechar todo lo que el mayor, lo jugoso que es digamos, lo que tiene el envejecimiento de bueno es que te hace una biblioteca andante. Es decir, yo tengo recuerdos me conozco toda la música de los 70, de los 80, de los 90. Es decir, yo te pillo, o sea, yo ahí te voy a pillar. He vivido muchas cosas y tengo una experiencia que puedo compartir y que estoy dispuesta a utilizarla en favor del crecimiento y en favor de la bondad. Y eso es algo que tenemos los mayores en general y que esta sociedad se está perdiendo si se encierra en una casa o en un silloncito con unas zapatillas y un bastoncito, que a mí eso me pone mala. No, el que lo necesite, porque ese es otro de los problemas, los cuidados de larga duración y las enfermedades importantes de los mayores, pues hay que atenderle y hay que ver gestionar cómo a nivel social se puede, ese nivel asistencial hay que también ofertarlo, ¿no? Porque hay muchas, ya te digo que la nueva longevidad tiene muchas patas que hay que ir desbrozando y que hay que ir, digamos, teorizando, por decirlo de alguna manera. Teorizando porque no hay teoría sobre ello. Estamos en algo nuevo completamente. Los que estamos en esto lo estamos haciendo ahora mismo. O sea que... Bueno, Carmen, muchísimas gracias por todo el conocimiento aportado en el día de hoy, por toda la información que nos has transmitido. Y para finalizar la entrevista, me gustaría pedirte un consejo o unas palabras, si lo quieres tomar así, para aquellas personas, digamos, en una edad avanzada que te están viendo en este momento y que a lo mejor no se están sintiendo, ¿no? Tan fuertes como, por ejemplo, te estás sintiendo tú, que es el caso de muchas personas que a mí me ha tocado conocer, lamentablemente, y a mí me encanta coincidir con una persona mayor en el sentido de lo que tú decías de la experiencia, ¿no? De todo lo que tienen para aportarte, para contarte y para nutrirte, ¿no? De todo lo que puede saber una persona, digamos, en la sesentena, en la setentena, o mucho más allá incluso, ¿no? Hay personas a día de hoy que las vemos con 90 y tantos años y están perfectamente, su cabeza muy bien amueblada y se mantienen, ¿no? En su vida diaria cotidiana solos, se preparan su desayuno, se duchan, y son personas completamente funcionales. Entonces, para el lado contrario o para el lado opuesto, si alguna persona ha llegado hasta aquí, hasta este punto, buscando una palabra de esperanza por tu parte, me gustaría que se la diésemos también.
Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta y que me des esta oportunidad, porque mira, yo creo muchas veces, yo me relaciono muchas veces con genetólogos, ¿no? O sea, por el trabajo y por la profesión y los estudios, los genetólogos en general consideran que una persona se ha hecho vieja, entre comillas, cuando ya no es funcional, como tú decías, además el término es ese, cuando necesita ayuda, ayuda de parte de los otros, ayuda para vestirse, ayuda para ir al baño, etcétera. Y yo peleo con ellos muchas veces y agarro pues todas estas medicinas alternativas que muchas veces no utilizamos, a gente, por ejemplo, como te he nombrado antes, como por ejemplo de la medicina sintergética o Deepak Chopra, o por ejemplo aquí en España, que tenemos españoles buenísimos, como Álvaro Espinosa, por ejemplo, que es un hombre maravilloso, en donde yo considero que lo importante es que estas personas que pueden estar impedidas o que pueden estar con dificultades o en silla de ruedas o con alguna enfermedad crónica, no arrojen la toalla, sino que si necesitan ayuda psicológica para seguir manteniendo en la lucha, se den cuenta de que, bien, puedes estar en una silla de ruedas, pero también puedes ser capaz de decir, bueno, igual yo no puedo hoy mover mis manos, pero igual dentro de 6 meses sí consigo mover mis dedos y consigo mover mis manos o consigo mover un codo. Es decir, que siempre que el corazón late hasta el último día y que lo suyo es poder avanzar poco a poco, cada uno desde su situación, dándose cuenta que la vida no regala nada. Es decir, que inclusive en esa circunstancia difícil, lo importante es que tú tengas un pequeño reto, que te toque el corazón y que digas, Jolines, pues me gustaría, yo qué sé, ahora mismo estoy con esta enfermedad, pero voy a intentar serme el mejor enfermo, o voy a intentar relacionarme bien con mi entorno, o ser amable, o no ser gruñón, y en alguna medida echarle voluntad y echarle disciplina para hasta el último día de la vida, que tenemos que entregarla, y eso se llama gerontotrascendentalismo, y todos tenemos que entregar la vida, hasta ese último día de la vida. Procuremos, aunque no lo consigamos, porque yo muchas veces no lo consigo con dolores, con molestias, con tal, sacar de nosotros lo mejor, ¿no? Entonces, y por supuesto, a esas personas que están en esas circunstancias de, digamos, de fragilidad, de enfermedad, de deterioro, etcétera, eh, poder que los agentes sociales, que las instituciones, que los políticos se den cuenta de la necesidad de ayuda que necesitan esas personas, que no tengan que estar en casa sufriendo a veces malos tratos por parte de los que los cuidan, que son los hijos o los familiares, que están desbordados y que no entienden cómo tratar a veces a un mayor, y que entre todos configuremos una sociedad que podamos hacernos cargo no solamente de los malos tratos al mayor, sino de esos mayores que necesitan cuidados de larga duración. Y responsabilidad de todos, desde el más joven hasta el más mayor. Y en esas estamos. Eso es mi consejo para todas esas personas, que busquen apoyo en instituciones, que hay muchísimas actualmente trabajando y ayudando a los mayores psicológica, mental, emocionalmente y por supuesto físicamente también. Muchísimas gracias, Carmen. Con ese mensaje nos vamos a quedar y nos vamos a despedir también. Yo ahí te dejo la palabra por si quieres aportar algo más para finalizar este directo. Pues sí, dar las gracias a Mindalia porque me parece un canal generoso, amable y que cuida además todas estas nuevos enfoques de la sociedad, que está muy pendiente de lo último y de sacar adelante realmente, yo creo que lo mejor de esta sociedad, huir del individualismo tan atroz en el que estamos y estimular esa necesidad de que entre todos podamos construir un mundo mejor, que entre nosotros mismos y con este planeta en el que vivimos, que hay que cuidarlo también. Muchas gracias por esta oportunidad. Te agradecemos esas bonitas palabras, Carmen, hacia nuestra organización. Y bueno, en esa lucha seguiremos contigo de la mano y con todos los especialistas que colaboráis y que queréis colaborar con nosotros de manera completamente altruista. Como siempre recuerdo, aquí todos los especialistas que están participando lo hacen de corazón, simplemente para transmitir al mundo, para que podamos avanzar, podamos evolucionar en cualquiera de los sentidos y de los terrenos que ellos traten, como en este caso Carmen lo ha hecho hablándonos de la nueva longevidad y de la economía silver. Esperamos que esta retransmisión y esta entrevista os haya nutrido también a vosotros y os haya servido para motivaros y para saber que nunca hay un final hasta que nosotros decidamos que así como tal va a ser. Así que ahí os dejamos con este mensaje que Carmen Núñez nos ha compartido y yo os veo en una próxima emisión de Mindalia Viva. Gracias por estar compartiendo con nosotros un día más.